Bueno, pues parece que empezamos a tiempo. Yo curiosamente no voy a estar viendo el streaming, solo el chat, porque hay un retraso. Hay un retraso notable entre lo que yo digo y lo que aparece en pantalla. Y lo que están viendo ustedes, unos 10, 12 segundos. Y esto representa que me puedo volver bastante loco tratando de ver el retraso, etcétera. Entonces, directamente no estoy viéndome, pero estoy viendo el chat. Y bueno, la idea, como dijimos, era algunas preguntas, algunas respuestas. Estoy tratando de seguir el chat. Si todo se ve bien y todo se oye bien, si lo dicen todos a la vez se va a ver un poco absurdo, pero espero que se esté viendo y oyendo bien. Decíamos que eran preguntas y algunas preguntas me las dejaron cuando originalmente anunciamos el streaming para el 11 de febrero y voy a comentar algunas en las que empiezan a surgir ideas. Reglas son muy sencillas. No voy a discutir con nadie. Alguien decía, va a haber un debate. No, no va a haber un debate porque nos podríamos comer la hora y media que debíamos dedicar a esto en cualquier debate. Es decir, todo aquel que diga, yo más que una pregunta tengo un comentario, lo felicitamos, pero no vamos a comentar su comentario. Por supuesto, los trolls serán bienvenidos para irse y trataré de ser lo más escueto también en las respuestas para que pueda ser lo más amplio posible. Como es obvio, de cuando en cuando estaré girando la vista para el chat y entonces esto siempre se ve un poco extraño en los streamings, cuando la gente mira para otro lado en vez de mirar a la cámara, que es lo que se supone que uno tiene que hacer cuando es televisión. Entonces, voy a empezar con una cosa que me habían comentado y que ha sido recurrente, y es la de la del psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis se considera una pseudociencia? Se considera una pseudociencia básicamente porque no es una ciencia, porque no hay nada, no hay un solo estudio científico serio que valide las afirmaciones del psicoanálisis. Las afirmaciones del psicoanálisis se las fue inventando Freud, simplemente especulando sobre lo que veía. Curaba una enfermedad que ya no existe siquiera, que es la histeria. Y nunca validó ninguna de las cosas que decía creer. De hecho, lo que sí sabemos con certeza es que muchas de las cosas que decía son mentira. Por ejemplo, basaba gran parte de sus afirmaciones en la idea de que reprimimos memorias traumáticas de nuestro pasado y que al rescatar esas memorias con el sistema que él creía que se había inventado, tenía la capacidad de que se recuperaran estas memorias y el que esas memorias recuperadas hacían que uno dejara de estar neurótico, y esto era maravilloso. Lo que sabemos realmente es que los sucesos terriblemente traumáticos no se olvidan, al contrario. Uno de los problemas que tenemos como personas es precisamente que los eventos terriblemente traumáticos se pueden apoderar de nuestras vidas. El síndrome que tienen las personas que vuelven de la guerra, el síndrome de las personas que han sido sometidas a terribles humillaciones, indignaciones, violaciones, intentos de asesinato, secuestros, etc. Precisamente lo que nos tratamos de hacer es que manejen esas memorias para que no se apoderen de su vida. El hecho de que no existan, pues, las memorias reprimidas y a cambio de ello haya memorias falsas, como se ha podido determinar con enorme claridad, nos hace pensar que todo el constructo del psicoanálisis es una fantasía, es una especulación sin más, y por lo tanto no hay nada en el psicoanálisis, en todos los presupuestos psicoanalíticos que tengan ninguna validez científica, y no solo los de Freud. Esto se refiere a todos sus seguidores, porque cada uno inventaba algo distinto, cada uno creaba su propia visión, creaba como su propia escuela filosófica o su propia secta religiosa, porque finalmente no había bases. Nunca se sometió a estudio, nunca se interesaron en someterlo a estudio. Entonces, salvo en algún par de países, principalmente Argentina y Francia,
Y en Estados Unidos, en cierta medida, el psicoanálisis está totalmente desprestigiado como enfoque para el estudio del comportamiento humano, de los sentimientos y emociones humanas. La realidad va por otro lado. Más cosas que me habían comentado, perdón, se me ha... el placebo. Alguien me preguntaba sobre el placebo. Hay mucha gente que cree que el placebo cura, que uno se cura por el efecto placebo. Esto es un error. El placebo es aquello que nos hace sentirnos mejor. Y cualquier cosa nos puede hacer sentirnos mejor, sobre todo cuando nos sentimos muy mal, pero no cura. Lo que hace es complacernos y evitar o disminuir algunos síntomas subjetivos, la apreciación que tenemos de un mal que tenemos. Entonces, el placebo es no hacer nada y sentirnos mejor por no hacer nada. Y no tiene nada que ver con dos fenómenos. Uno es la remisión espontánea. Hay enfermedades que remiten espontáneamente y no sabemos por qué. Y el hecho de que no lo sepamos no indica precisamente que no lo podemos controlar. Hay gente que se le diagnostica algo y resulta que se le quita misteriosamente, se le quita por su sistema inmune, se le quita porque estuvo mal diagnosticado, se le quita por alguna extraña razón, pero no se le quita por el placebo. El efecto placebo tiene una duración, además, cuando tú tienes algo que te afecta a tus percepciones sintomáticas, subjetivas, generalmente a las 4 o 5 semanas deja de funcionar. Por eso la gente que va a curaciones alternativas muchas veces cada 3, 4 meses va cambiando antes me iba muy bien este té, pero ahora estoy tomando otro té, o antes me iba muy bien la acupuntura, pero ahora estoy haciendo Reiki, porque el efecto placebo se diluye y no cura, solamente es sentirse mejor. Esto, no, por lo tanto, no tiene nada que ver con que la homeopatía cura porque es un placebo. No, la homeopatía no cura, no tiene ninguna capacidad de curar, simplemente consigue que algunas personas se sientan mejor. Y como en el 90% de las ocasiones, vamos, la cifra no es exacta, pero en la gran mayoría de las ocasiones nos curamos solos de todo lo que tenemos, pues evidentemente cualquier cosa que hayamos tomado se le puede atribuir la responsabilidad o el valor de habernos curado, cuando en realidad no es así. Saber que algo cura requiere estudios serios de doble ciego, donde estemos seguros que la única variable que está influyendo en el cambio del estado de enfermedad al estado de salud es la sustancia o la práctica que estamos estudiando en un momento dado, en controlar todas las variables, el asegurarnos de que la influencia psicológica sea mínima, etc. Entonces, no hablen de que las medicinas alternativas curan porque son placebos. No curan, son placebos y efectivamente algunas personas les funcionan para sentirse mejor durante un tiempo determinado. Esto es así rápidamente. Me preguntan, ¿cómo diferenciar la sutil línea entre tener respeto y permitir un abuso? Muy fácil, cuando hay un abuso ya no hay respeto posible. Es decir, no veo, si una creencia pide sacrificios, muchos se indignan, ¿por qué no también se indignan cuando bautizan a un infante? Depende. Yo me indigno cuando bautizan a un niño. Richard Dawkins solía usar un ejemplo muy interesante que es, imagínate que cuando un niño nace, si llegara un tipo que lo inscribiera en un partido político. Estoy copipegando preguntas para tenerlas más a mano. Es todo lo raro que hago fuera de la vista de la cámara. Imagínate que un niño cuando nace llegara y dijeran, bueno, usted a partir de ahora va a ser republicano, demócrata, del Partido Comunista, del Partido Popular, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Nazi. Nos parecería una salvajada, porque un niño no tiene la capacidad y las variables necesarias para determinar si se adhiere o no a una ideología determinada. Pero esto no significa, pues, perdón, me han distraído de una manera tremenda, que esté bien involucrar a un niño en una religión. Los niños no tienen religión, se les impone desde fuera, y algunos pensamos que no debe hacerse esto, que no debe permitirse que un niño
sea adscrito a una religión, sino que se le debe dar una información general sobre las creencias religiosas y que cuando sea mayor de edad, así como decide entrar a un partido político, decida una religión. Tenemos, perdón, que tengo yo que hacer esta moderación yo misma. No aceptamos antisemitas ni racistas en el chat, lo siento. Hagan lo que quieran, me da igual. Preguntas más, a ver, ¿qué opino de la santería? Bueno, la santería es una religión más, simplemente una religión más, que además ha pasado por esta visión que muchas religiones han pasado bajo los regímenes comunistas, y es de estar perseguida a ser herramienta del sistema, ¿no? Entonces la santería fue perseguida antes de que empezara Fidel Castro a consultar santeros y demás. No tiene más que una serie de prácticas sincréticas, eso sí, mezcla de creencias antiguas africanas con creencias religiosas católicas, cristianas, etcétera, y que sirve exactamente para lo mismo, para lo que sirven todas las demás prácticas mágicas y religiosas, es decir, para nada. No tiene ninguna validez en ese sentido. A ver, ¿qué más? Me están preguntando sobre... ¿Hay alguna pseudociencia que no tengamos parámetros científicos para negar o afirmar su velocidad? No, es que la pseudociencia precisamente implica que no podemos negar ni afirmar su velocidad porque no hay bases científicas. La pseudociencia generalmente hace afirmaciones indemostrables y cuando se le pretende someter a prueba, te dice que la ciencia no sirve para estudiarla. Es lo que dicen los homeópatas. Los homeópatas dicen, no, es que la homeopatía no puede someterse al método científico porque utiliza una visión individual da igual. Si yo tengo a 20 personas enfermas, las someto a homeopatía, si se curan, la homeopatía funciona, si no se curan, no. Las pseudociencias precisamente hacen afirmaciones que no se pueden probar científicamente, que están fingiendo ser ciencia sin poderlo ser. No hay nada que podamos negar rotundamente, simplemente podemos decir que hay afirmaciones que no están demostradas o que todas las evidencias indican que se equivocan, como en el caso del psicoanálisis, como en el caso de la homeopatía. Esto no quiere decir que se haya demostrado que son falsas, que es lo que pretenden muchos pseudocientíficos. Dicen, yo no tengo por qué demostrarte que lo que tú dices es verdad, perdón, que lo que yo digo es verdad, sino tú tienes que demostrar que lo que yo digo es falso. No puedo. Es decir, no puedo demostrar que la homeopatía no cura en algún caso extraño, puedo demostrar que estadísticamente se ha demostrado que cuando se somete a estudio a la homeopatía no tiene los efectos que anuncian las personas que viven de esto. Pero quizás en algún caso extremo, pudiera ocurrir. Demuéstramelo. Tú tienes que demostrármelo. Quien hace la afirmación tiene la carga de la prueba, que se llama lógica, es decir, la responsabilidad de demostrar que su afirmación se corresponde a la realidad. De por sí ya estamos perdiendo demasiadas inversiones en ciencia y en tecnología como para que encima se dedicara a la inversión científica, la inversión en ciencia y desarrollo, a atender las afirmaciones de tipos que dicen, se me ocurre que tal cosa cura y se me ocurre que tal cosa es cierta, demuéstrame tú que no es cierto. Pues mira, tú tienes que demostrar que es cierto y si no, olvidarte absolutamente del tema. ¿Qué más? A ver, la tauromaquia para mí debe ser abolida. No debe ser abolida, creo que morirá por muerte natural en un momento dado, pero en sí, la abolición en sí representa una serie de asumir como ciertas una serie de afirmaciones que no sabemos si son ciertas. Terapias complementarias, cuando se usan junto a la medicina científicamente probada, lo único que sirven es para que los terapeutas complementarios cobren, porque no complementan nada, no sirven, no han demostrado servir. Entonces, fingir que ya no son alternativas sino complementarias es una forma de seguir cobrando sin cumplir con la responsabilidad de demostrar que funcionan. Y la responsabilidad de demostrar que funcionan es fundamental. No cambiarle el nombre y decir, bueno, es que ayuda un poco a la ciencia, ayuda a que la gente se sienta mejor. Mira, hay muchas cosas que ayudan a la ciencia, que la gente se sienta mejor, y no por ello las ponemos en un hospital ni decimos que son terapias.
De hecho, esta es una cuestión que hacemos con cierta frecuencia y es preocupante. Cuando algo se siente bien, tratamos de disfrazarlo de terapia, lo hacemos porque es bueno para nosotros. Ejemplos, el masaje. Los masajes se sienten bien, bueno, entonces quizás es que como no hay que sentirse bien, porque tenemos esta visión judio-cristiana de la culpa, en vez de sentirnos bien decimos que es bueno para nosotros, que nos sana, que nos cura, que ir a un spa es hidroterapia y que ver cosas bonitas es también una terapia. Todo se le pone el nombre de terapia cuando en realidad no lo es. Las terapias curan enfermedades y todo lo que se siente bien se debería poder sentir bien sin que esté sometido a las presiones de la culpa judio-cristiana. Sigo, a ver, ¿qué opino del feminismo? He opinado en varias ocasiones. Vayan a mi cuenta de Ask, por favor. Y en mi cuenta de Ask he hablado ampliamente sobre el tema. No creo que el feminismo exista, creo que existe muchas formas de enfocar el feminismo, algunas de las cuales me parecen no solo válidas, sino que me llevo a ellas. Soy parte de organizaciones feministas como He4She, de la Unión de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que el feminismo en el sentido igualitarista es fundamental y que queda mucho camino por andar en él, pero también creo que hay expresiones que simple y sencillamente, insertándose dentro de visiones feministas, no las comparto. Punto sencillo, no puede ser que queramos una sola etiqueta para cosas demasiado diversas. Etiquetar es muy cómodo, pero con algo tan diverso como el feminismo, es decir, el análisis de la posición de la mujer en una sociedad que ha sido tradicionalmente aversiva a ella, que le ha quitado oportunidades, que le ha impedido su desarrollo, que le ha quitado derechos. En España, hasta 1978, las mujeres no podían heredar, no podían tener propiedades si no era con la autorización de sus dueños, padres, esposos, hermanos, que es lo que hoy nos horroriza que pasa en los países islámicos. En una sociedad que se le ha negado tanto a la mitad de la humanidad, hay mucho camino por andar todavía y creo que es importante andarlo, sin más. Y dentro de lo mismo, alguien dice, ¿de dónde nace la llamada ideología de género? Nace de la Iglesia Católica, fundamentalmente del cristianismo en general, que teme la libertad sexual y teme a las personas que son diferentes a la mayoría, entre comillas, una mayoría, si quieres, estadística. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien dice tenemos que respetar y reconocer a las personas que tienen otra sexualidad, que tienen otro género, que no se identifican con ciertos roles de género, a esas personas hay que respetarlas y dejarlas desarrollarse y no verlas como alguien diferente dentro de nuestra sociedad, y esto lo pone de cabeza las iglesias, sobre todo el cristianismo, diciendo, lo que están haciendo es decirles a los niños que tienen que ser homosexuales, o que tienen que asumir otro género, o que tienen que ser bitrans, polisexuales. Nadie le está diciendo a la gente que tiene que hacer. Lo que se plantea es que la gente tiene derecho a hacerlo, que la gente puede serlo, y que la gente debe poder serlo sin ser perseguida, sin ser atacada y sin ser discriminada. Pero eso es tan molesto, tan preocupante para algunos, esas personas que viven obsesionadas por lo que hacen los demás, que quieren coartarlo. Es un poco como el matrimonio igualitario. Es decir, si a ti no te gusta el matrimonio homosexual, basta que no te cases con un homosexual y tienes resuelto tu problema. Cuando tú quieres que otras personas no se casen porque son homosexuales, básicamente no es tu problema. Y tratar de imponerle tu visión a otras personas es incorrecto. Claro, el problema aquí es que las iglesias cristianas, acostumbradas como están a imponerle su visión, incluso de la sexualidad, al resto de la humanidad, cuando alguien plantea una visión diferente, creen que también es una imposición. Es como ven el mundo, son un martillo, ven el mundo lleno de clavos, no ven una posibilidad de tolerancia sencilla, tranquila e igualitaria en última instancia. Y con esto respondo también la de la Cruzada Cristiana sobre la ideología de género. Es una mentira fundamentalmente. ¿Qué pienso del amor? Es muy bonito. No vamos a meternos mucho en cuestiones personales, ¿vale? Creo que Trump será algo bueno y malo. ¿Y por qué Trump va a ser malo?
está siendo malo porque va en contra de los principios fundamentales que crearon a los Estados Unidos y del desarrollo evolutivo que ha tenido esa sociedad con todos sus problemas, y que contiene, como lo dijo alguna canción de Leonard Cohen, Democracy, si mal no recuerdo, tiene todo lo bueno y todo lo malo, es la cuna de lo mejor y de lo peor. Y en ese sentido es evidente que todo lo que va en contra de la diversidad, todo lo que va en favor del racismo, todo lo que va en contra de otros seres humanos que son iguales a ti, es negativo, y sobre todo porque hay una visión detrás, que es una visión que comparten otras utopías regresivas. Utopías regresivas son aquellas que creen que el mundo perfecto se obtiene volviendo al pasado. Trump dice que puede volver a recuperar los empleos en las zonas de Estados Unidos que han perdido gran cantidad de empleos y que son las zonas que antes eran industriales. La respuesta es imposible, no va a pasar. La etapa industrial es el pasado. La reindustrialización es un sueño que sería muy bonito, que volviera a haber empresas con 20,000 trabajadores. Yo vivo cerca de una acería que en un momento dado tuvo alrededor de 5,000 trabajadores, si mal no recuerdo, y algunos obreros del acero me lo cuentan diciendo, es que queremos que vuelvan esos viejos tiempos, pero no van a volver, porque buena parte del trabajo de esta industria del acero, de esta acerera o acería, ha sido sustituido por automatización y por sistemas nuevos y demás. Entonces nunca va a volver a ver esas empresas. Y esa visión económica de Trump, fundamentalmente, junto con su aislacionismo, con su idea de que puede retraerse a la globalización y volverse a encerrar en sí mismos, es negativo para la gran mayoría de los estadounidenses, como lo es su proyecto para la salud, que según los cálculos de los expertos le va a costar la cobertura de salud alrededor de 20 millones de estadounidenses. ¿Qué influencia tiene la religión en las elecciones de Estados Unidos? Menos de la que creen. Y creo que lo están aprovechando muy bien los extremistas religiosos, pero creo que la influencia de la religión es mucho menor que la influencia del populismo, de esta capacidad de los populistas para despreciar la verdad, la realidad, los hechos, inventarse un futuro maravilloso donde prometen lo que sea sin ningún respeto ni a quienes los están oyendo ni a la realidad. Creo que eso tiene una mayor influencia que la religión, aunque por supuesto la derecha religiosa estadounidense lo está de mucho mayor manera. ¿Usted celebraba los goles de México en los mundiales? Sí, a veces sí, sí lo reconozco, por supuesto, y celebraba más los goles del Guadalajara contra el América, por supuesto. Tengo pasiones objetivas como todo el mundo y tengo tonterías como todo el mundo, y alguna vez lo he dicho, no está nada mal tener esas pasiones subjetivas siempre y cuando se limiten a eso, a celebrar un gol, no a salir a golpear a los contrarios o a matar a sus hijos, que es lo que hacen algunos hooligans. No, creo que en ese sentido es perfectamente válido tener sus pasiones. Tengo la música que me gusta y que me encanta, y que cuando puedo conocer a un artista como la gente de Oyster Band, es un grupo al que he seguido durante 40 años, que siento que ha expresado muy bien mis propias ideas y mis propias inquietudes respecto a muchas cosas en la vida. Hombre, el día que puedo sentarme yo y darle la mano a John Jones o a Ian, el violinista, pues sí, evidentemente me siento bien. Estas son subjetividades normales, siempre y cuando se lleven al extremo. Yo jamás he planteado que el ser racional mate la subjetividad. Toco algún instrumento musical, sí, fundamentalmente la guitarra, mal. He sido un pésimo guitarrista, fundamentalmente de acompañamiento, pero en los grupos en los que estuve, sobre todo en el último, yo escribía las letras, entonces tenían que aguantarse con que no fuera yo tan buen guitarrista como hubieran querido, porque si no, no tenía letrista. Toco algún instrumento musical, a ver. ¿Por qué creo que la pedofilia católica se tolera tanto entre los feligreses? Esa es una buena pregunta. Primero que nada, no es pedofilia, es pederastia. Aquí hay que saber diferenciar. Pedofilia es la tendencia a encontrar sexualmente atractivas a personas que la mayoría no encontramos sexualmente atractivas porque son sexualmente inmaduros. A la mayoría de los seres humanos nos parece atractiva la gente que tiene madurez sexual, y esto implica todos estos rasgos secundarios sexuales que son los avisos de que hay la posibilidad y la lógica de una relación sexual, porque tienen las características secundarias de una persona sexualmente madura. La pedofilia es la atracción por menores de edad, que es una parafilia, y no es lo mismo que la pederastia, que es el cometer
actos sexuales con menores de edad, que es un delito y que es inmoral. Es inmoral simplemente porque los niños no pueden decidir tener relaciones sexuales o no. No tienen, así como no pueden decidir pertenecer a una religión o un partido político, tampoco tienen la información ni la madurez física y mental, cerebral incluso, para determinar que tienen o no relaciones sexuales con alguien. Entonces, de lo que hablamos en la Iglesia Católica es de pederastia, es de la actividad sexual con menores. Y esto lo toleran los creyentes sobre todo porque se niegan a creerlo, se niegan a aceptarlo. Cuando tú has apostado tu vida a una creencia como es una religión, aceptar los errores de esa religión implica traicionarte a ti mismo, es lo que se conoce como el síndrome de la vida perdida. Le he entregado toda mi vida a una creencia que es irracional, a una creencia que es falsa. Es muy difícil para un ser humano, y en este sentido se debe entender, aunque no se justifique, es muy difícil para un ser humano decir, aceptar que se ha equivocado durante toda su vida y que ha estado considerando respetables y guías de su accionar y guías de su vida, guías morales, perdón, a personas que son unos delincuentes del nivel más bajo. Y digo del nivel más bajo porque son delincuentes que depredan a los más débiles. Sí, en ese sentido yo prefiero un tipo que te sale con una navaja en la noche y te dice dame la cartera. Por lo menos te estás arriesgando que yo traiga la pistola o que yo sea muy bueno en la pelea callejera, como Keith Richards, y te salgas tú perdiendo. Cuando depredas a los más débiles, estás siendo el peor tipo de psicópata, porque además tienes que partir de la base de que sus sentimientos, sus miedos, sus angustias no te importan. Todo eso es tan tremendamente aterrador cuando lo analizamos, que es lógico que los creyentes se nieguen a aceptarlo y crean que la gente está mintiendo cuando hace estas acusaciones, o piensen que por lo menos la gente está exagerando, que las víctimas están exagerando. Entonces, esto creo que es entendible, insisto, no es justificable, creo que hay que hacer una lucha cada vez mayor por explicarles a los creyentes católicos que se están haciendo cómplices cuando se niegan a ver la realidad, pero se entiende de alguna manera lo terrible que es para ellos enfrentar eso. Es como algún documental que he visto, cuando alguien se entera de que su padre es un asesino en serie, el shock es tremendo, tu vida queda destrozada en cuanto descubres algo de estas dimensiones. Perdón. Y creo que es lo que les pasa a los católicos. Sigo diciendo, crear una plataforma en Change.org para fiscalizar la homeopatía y todas las medicinas, me parece una tontería. Change.org en realidad me parece cada vez más una inutilidad que sirve solamente para sentirse mejor. Y mira, la homeopatía no se controla. La homeopatía simple y sencillamente se regula en el sentido de que mientras no tengas afirmaciones demostrables, no puedes fingirte médico. Es una usurpación de funciones, es un engaño, es una estafa, es una mentira, pone en riesgo la salud pública, y esto no se arregla mediante Change.org, sino se arregla enseñándole ciencia y medicina a nuestros legisladores que no suelen ser científicos. Cuando miramos las cámaras legislativas, esto lo señalaba Neil deGrasse Tyson, no lo señalo yo directamente, ¿dónde están los científicos? Hay abogados, hay historiadores, hay sociólogos, hay politólogos a montones, pero no hay generalmente en nuestras legislaturas astrónomos, biólogos, científicos, biomédicos, neurocientíficos. Hay médicos ocasionalmente, pero te salen como el doctor Carson, que ahora está en el gobierno de Trump, ¿no? Es un tipo que no es científico. Muchas veces los médicos no son científicos, son técnicos altísimamente especializados, pero no tenemos científicos en las legislaturas. Entonces tenemos que enseñarle ciencia a nuestros legisladores para que se den cuenta de que aceptar la homeopatía, regularla o simplemente mirar para otro lado, le hace daño a la salud pública. Sigo. Mi opinión sobre el espectáculo de la drag queen en el Carnaval de Canarias fue divertido, ¿no? No creo que deba ser, yo siempre he dicho que la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales, la libertad de expresar tus opiniones, no la libertad de mentir, estafar, engañar, timar, como hacen las pseudociencias, sobre todo las pseudomedicinas. Yo no creo que deba ser llevado a juicio
la drag queen que hizo este show, como no creo que deba ser prohibido, incluso el bus de los salvajes de Hazte creo que hay que ponerlos en ridículo, creo que hay que confrontarlos, creo que hay que debatir con ellos, creo que hay que ponerlos en evidencia, pero cuando caes en su mismo juego de censurar, cuando ellos lo que buscan es censurarnos a todos nosotros, y tú les dices que la censura es buena y que también es tu herramienta, estás entrando en su juego. No estoy de acuerdo con ello. Masonería, mitos y realidades o teorías conspiratorias de esta. Te vas a mi blog, que se llama No Que Importe, en blogspot.com, noqueimporte.blogspot.com, y ahí he contado algo sobre la masonería y sobre varias teorías conspiranoicas. La masonería fue el gran espacio de pensamiento libre a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ahora no tiene ningún sentido. Como tal, nunca tuvo poder. Poder lo tuvieron algunas personas que eran masones, precisamente porque se acercaban a la masonería, porque allí podían hablar libremente. Si yo hubiera vivido a fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX, habría sido masón, porque allí podía ejercer la libre expresión que ahora puede ejercer en YouTube, pero nada más. Fiscalizar la homeopatía no es una forma de legitimarla. Fiscalizarla en el sentido de cobrarle impuestos, sí. No hay, pero no sé a qué te refieres exactamente con fiscalizar. Sí, o el huevo, la gallina, el huevo. Un animal que no llamaríamos gallina, un día puso un huevo y de ese huevo salió algo que hoy llamaríamos una gallina en un proceso evolutivo. Entonces ese problema está resuelto. El coaching es un timo, creo que hay muchísimo. Busquen, sobre todo a la gente que está en plataformas como Naucas con K, que somos 130 y tantos divulgadores científicos, la gran mayoría de los cuales son científicos, 5 o 6 no lo somos periodistas, abogados o comunicadores de otro tipo, pero ellos han hablado ampliamente del coaching. Creo que específicamente Parque Delgado, si buscan en Parque Delgado y su blog, en Parque con Q, no con K, van a encontrar bastante sobre el coaching. Creo que el planeta está llegando a un límite de sobrepoblación. Antes, al contrario, la población del planeta se está estabilizando y esto ha sido demostrado amplísimamente. Se espera que hacia finales de este siglo se estabilicen alrededor de 10.000 millones de personas. Podemos planificar pensando en 10 o 11.000 millones de personas, porque el miedo de la sobrepoblación que había en los años 70 y 80 resultó totalmente infundado. Todos los que hicieron predicciones de que habrían brumas para los años 80, 90, fracasaron. Recomiendo los vídeos de Hans Rosling. Hans Rosling, que acaba de morir, era un estadístico, ya sé que suena muy poco sexy ser estadístico, pero un hombre que explicaba la realidad y los grandes datos de salud, de pobreza, de hambre, etcétera, con recursos visuales que lo hacen entretenido y divertido. Busquen a Hans Rosling y vean su análisis sobre la evolución de la población y por qué en los países donde la gente está dejando de ser extremadamente pobre, la población está también dejando de aumentar el ritmo que aumentaba en los años 70 y 80, cuando la pobreza era mucho mayor que ahora. Muy recomendables. ¿Qué es la fe? La creencia sin bases, sin necesidad de la razón, que es además como la define la propia Iglesia Católica. O sea, lo peor que podemos hacer. La creencia en cosas trascendentes sin ayuda de la razón. La creencia de que Mozart es mejor músico que Bach, o que Bach es mejor músico que Mozart, como yo lo creo, es absolutamente inofensiva, pero cuando entramos en cuestiones que ya no son intrascendentes o inofensivas, es cuando tenemos un problema. Te dicen, los estudios son pagados por intereses políticos. ¿Se puede decir que tienen trastorno paranoide de la personalidad? No creo que se pueda decir que tienen trastorno paranoide de la personalidad, pero sí han llegado al punto en el que nada es posible de analizarse desde el punto de vista de la realidad. Sabemos que hay corrupción en todos lados hay pillos. Curiosamente en las ciencias donde es más fácil descubrirlos, porque tus resultados serán analizados por todos los demás, no los puedes ocultar como quien oculta una caja B o unas comisiones cobradas incorrectamente o un dinero que le pasan a escondidas. La ciencia tiene esa enorme capacidad de autocorregirse y es mucho más fácil descubrir los fraudes en ella. Cuando alguien ha llegado a la posición en que cree que todos los científicos de este mundo mienten porque todos están pagados, el nivel de conspiración del que está hablando es tan gigantesco que resulta implausible.
Y esa persona, por lo tanto, está viviendo en un mundo de fantasía. No sé si trastorno paranoide de la personalidad, insisto, me parece que incluso ese concepto es un poco flexible, pero sí está viviendo en un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía donde, curiosamente, sin embargo, depende de la ciencia, porque, como decían en Frankenweenie, les gusta la ciencia, pero no las preguntas que hace la ciencia, ¿no? No tengo nada que decir sobre el judaísmo porque no lo conozco. No lo conozco, nunca he sido, salvo algunos amigos. Alguna vez me acuerdo de mi juventud que me llevaron un amigo que era judío. Cuando iba uno a su casa, tenía uno que decir que era judío para que su padre no se molestara. Su padre era un poco extremista. También tenía amigos católicos. A los 18 años yo tenía que decir que era católico para poder entrar a sus casas, cuando ya había dejado de serlo. Pero no tengo ninguna relación, no conozco a fondo. Lo que sí he criticado del judaísmo, como lo critico del Islam, está en los vídeos, simple y sencillamente, ¿no? Que el ser humano tiene una necesidad genética de relegar su criterio para seguir la voluntad de una figura de autoridad, no tengo idea. Es decir, al hablar de una necesidad genética, estamos hablando de algo de lo que no tenemos la más remota idea. Conocemos la tendencia, pero no sus relaciones causales. Sabemos que la gente tiende a seguir a un líder, sí, y sabemos que conforme mejor informada está una persona, menos tendencia tiene a seguir líderes ciegamente, y entonces probablemente el problema no es genético, sino de información. Voy rápido porque si no se nos acaba el tiempo. Yo sé que llevamos 40 minutos con esto. A todos los que siguen aquí, me parece enloquecedor que sigan. Bueno, ¿qué es mejor para vivir, México o España? Saludos desde República Dominicana. El hogar es el lugar donde te ponen de cenar, decía algún inmigrante, si mal no recuerdo, argentino. El hogar, el mejor lugar para vivir es donde estás a gusto. La gran mayoría de los mexicanos estamos a gusto viviendo en México, y si yo viví en España fue por cuestiones personales. Yo estoy muy a gusto viviendo en España. Y cuando he viajado y he visto, ¿estaría yo a gusto viviendo en Londres? Pues, probablemente sí, o en Roma, o en París, o en Roma quizás menos, en Bruselas, en San Francisco, en Nueva York. Es decir, vivir mejor es un concepto tremendamente subjetivo. Hay una mejor vida objetiva en cuanto al bienestar económico, sí, pero hay gente que vive bien en todo el mundo y hay gente pobre en todo el mundo. Entonces, no sé, creo que la pregunta es tremendamente subjetiva. ¿Qué opino de la idea de la economía circular? No sé ni qué es, lo siento, disculpen. Perdón. ¿Cómo se ganará uno el pan sin capacidades intelectuales? Yo es que yo no sé que no existe una persona sin capacidades intelectuales. O sea, entonces, todos tenemos capacidades intelectuales, de eso no tengo la menor duda, salvo que tiene muerte cerebral. Y esa persona no se gana la vida en general. La fiscalización, me dicen, para aclarar, consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. Es que al fiscalizarse la homeopatía cumple con la normativa médica vigente, con una normativa médica basada en la ciencia, no la estaríamos legitimando, la estaríamos precisamente impidiendo. Es como cuando fiscalizamos que un gobierno esté llevando a cabo correctamente sus funciones. Si descubrimos que está corrupto o que se ha corrompido alguna persona, no estamos legitimando que se corrompa, al contrario, lo estamos impidiendo. A ver, ¿qué facetas admiro de Hitchens? Creo que nada, tenía una cultura impresionante. Segundo, como experto en debates, como alguien que afortunadamente estudió debate en la Gran Bretaña, tenía una capacidad de debate absolutamente impresionante, una capacidad argumentativa que lo deja uno asombrado realmente. Su forma de ajustarse a los principios de la Ilustración y de la Revolución Científica que hicieron el mundo que tenemos, que en 400 años lo cambiaron todo, me parece admirable porque pocas personas, y Sam Harris en este momento sería, por ejemplo, el otro que pondría yo a ese nivel, han estado dispuestos a defender de manera tan abierta, tan clara, tan religiosamente estricta, y aquí la palabra religiosa, entiéndase como metáfora,
los principios de la Ilustración, los principios básicos de la Ilustración radical, sobre todo, de la Ilustración que realmente se enfrentó al orden social previo, a la forma de pensar previa. En ese sentido, creo que Hitchens es absolutamente admirable, fue fiel a sus principios, aún cuando podía estar equivocado y aún cuando esto le representara perder amigos, como ocurrió al final, cuando él estuvo a favor de la invasión a Irak y yo estuve en contra, por cierto, esto hay que aclararlo. En caso de que se... Perdón, no hay países como Venezuela o Cuba sin reparos en la democracia que nunca terminan de romper con la Iglesia, claro. Y es que los países no rompen con la Iglesia porque el Vaticano es un país, pero sobre todo porque su población es católica. Y este es hay una charla que yo di y que está en mi canal, la pueden buscar, sobre laicismo, que le di a Juventudes Socialistas de Asturias, donde me preguntaban ellos, si somos socialistas, ¿por qué las veces que ha habido un gobierno socialista no han roto relaciones con el Vaticano? Porque el problema que tenemos, entre otras cosas, es que mucha gente del Partido Socialista es católica, y porque la población es católica. Hay todavía una gran presencia del catolicismo, y por lo tanto no es fácil decirles a todas esas personas que vas a romper con sus líderes morales. Y de otra parte, evidentemente hay una cuestión de carácter diplomático. Si tú tienes firmado un instrumento internacional de derecho, no puedes decir, pero ahora ya no lo cumplo. O sea, tu credibilidad como país, tu crédito como país también depende de esas cosas. Entonces, el problema de las relaciones con el Vaticano es un problema tremendamente complejo que la gente simplifica con mañana yo llego al gobierno y rompo el concordato. No se puede hacer. No se puede hacer porque otros países te van a decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que haces, yo tengo miedo, te voy a comprar menos porque a lo mejor a mí tampoco me cumples los tratados que tenemos, etcétera, etcétera. No es tan fácil como nos lo pintan los facilistas y los simplistas. ¿Qué opinión me merece el transhumanismo? A ver, esperen que me estoy yendo hacia un lío. Si la selección artificial en humanos fuese benéfica, ¿sería ético usarla? No. Pero es que no tenemos forma de saber si sería benéfica, porque benéfico es una palabra cargada de subjetividad. Puedes hacer gente que sea más alta, pues sí, y eso es benéfico, pero igual no. Puedes hacer gente que sea más inteligente, tendrías que definir inteligencia, y no hemos definido inteligencia. Benéfico es impedir que, si tú puedes hacer una operación genética para que los niños que pudieran nacer con un problema genético no lo tengan, por supuesto que lo vamos a hacer. Eso no es selección artificial, es medicina preventiva. Entonces, benéfico, inteligencia, palabras así de vagas, conceptos así de etéreos, de nebulosos, nunca llevan a respuestas ni van a llevar a respuestas contundentes. Esto lo digo por mí, lo digo por cuando pregunten por otros lados. Bunge, Mosterin, Popper, Wittgenstein, Russell, creo que no hacían filosofía, no, estos sí hacían filosofía, que no aportaron nada, poco. Niego la influencia de la filosofía, no, un momento, yo nunca he negado la influencia de la filosofía, lo que he negado es su aportación. Es decir, la filosofía, el pensamiento filosófico ha influido en las formas en que abordamos problemas tan graves como la pedagogía o la política. El problema que hemos tenido es que no ha servido. El problema es que cuando te basas para construir una sociedad en las opiniones de un señor que estudiaba economía y era filósofo como Marx, pues el resultado es el que vemos. Es decir, la filosofía tiene una gran influencia y la podemos hacer todos. Lo que yo niego es que sea una profesión. Lo que yo niego es que un filósofo piense mejor que cualquiera de nosotros. Si su profesión es pensar, no lo hace mejor que cualquiera de nosotros. Todos filosofamos al respecto de mil cosas, lo he estado haciendo ahora mismo. La diferencia es que si yo hago un puente, lo voy a hacer mucho peor que un ingeniero. Un ingeniero hace puentes mejores que yo, porque tiene unas capacidades. Un guitarrista profesional que estudió 5 años en el conservatorio toca mejor la guitarra que yo, porque esa es su profesión. Igual que un médico, igual que cualquiera que tenga una profesión. Hay cosas que sabe hacer mejor o que conoce mejor que todos los demás. Pero los filósofos fuera de historia de la filosofía no conocen nada mejor, no hacen nada mejor. Por lo menos hasta ahora no me lo han demostrado. Entonces, no niego la influencia de la filosofía, simplemente digo que como profesión es bastante mala. Bertrand Russell decía, y hay un video en YouTube que pueden buscar,
¿Para qué sirve la filosofía? Él dice, para hacer preguntas. Vale, me parece excelente, es fantástico, es una aportación enorme, pero lo hacemos todos. Y en ese sentido, a mí me interesa más la aportación de Russell como defensor del método científico, como pacifista, como hombre de izquierda, como renovador de muchas cuestiones, que como filósofo. Su Historia de la Filosofía Occidental, que es una obra que dicen que es maravillosa, yo no me la he leído. Me interesa más su pensamiento en otros terrenos que no son el estrictamente filosófico. La ignorancia contribuye al cambio climático. ¿En qué medida? En la medida en que los ignorantes dicen que quieren tener el poder para negar el cambio climático, fundamentalmente. ¿Qué opino de la izquierda de México, especialmente del demagogo de AMLO? Me preocupan las elecciones de 2018. Ya he respondido varias veces al respecto. La izquierda de México, desafortunadamente, esa izquierda que unificó Cuauhtémoc Cárdenas, de quien yo fui asesor en un momento dado, en un asesor muy menor, pero yo trabajé durante 5 años en la comunicación de Cuauhtémoc Cárdenas. Esa izquierda donde estaban desde viejos guerrilleros mexicanos hasta socialliberales del PAN, que se habían salido del PAN por la derechización del PAN, desapareció. En este momento creo que la izquierda electoral en México está perdida. Me preocupa, por supuesto, mucho la demagogia del observador, y sin embargo lo votaría en México porque no hay nada mejor. Y eso ya en sí es aterrador. Cuando se haga un partido transversal de bases y no de líderes, estaremos mucho mejor, que fue lo que se pretendió que fuera el PRD, pero no se consiguió. ¿Qué pienso por las personas que tienen animales como si fueran sus hijos, hasta les celebran cumpleaños y todo eso? Que se diviertan. ¿Qué mal hacen? A mí no me interesa, está muy bien. Dejen en paz a los demás. Ante un futuro próximo domotizado, ¿qué opciones tiene la gente sin capacidad intelectual? Es que la gente tiene capacidad intelectual. Y esto de que el mundo será domotizado, me lo vienen contando desde hace mucho tiempo. Hay muchos trabajos que van a cambiar, pero piensen en esto. Cuando yo era joven, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, o en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mitad de los empleos que tiene la gente que me está oyendo no existían. Eran trabajos que no existían. Hay empleos que ya no existen, o que están en un proceso tan claro de desaparición, relojero, zapatero, que se convierten en curiosidades. Este es un proceso normal, más acelerado ahora probablemente, pero la idea de que ya todo se acabó, estas grandes revoluciones no se dan las evoluciones para las que hay que preparar a la sociedad, y esto es muy importante. Como digo, si vamos hacia una sociedad postindustrial, y ya saben que siempre suena muy bueno. Cuando tú le dices algo postmachismo, postmarxismo, postmodernismo, postnacionalismo, postpostre, suena muy bien. Pero vamos a una sociedad que sea distinta de la sociedad industrial, de la revolución industrial. Hay que prepararse para ello, pero siempre habrá gente, siempre todos tienen capacidad intelectual, y despreciar a alguien creyendo que no la tiene generalmente te lleva a una sorpresa horrible. Pienso que las tendencias al low cost en líneas generales para productos de consumo y servicios harán insostenibles las economías con características sociales. Estamos hablando como si el desarrollo fuera lineal nuevamente, y los desarrollos no son lineales. Claro, si esto sigue funcionando así sin que haya una respuesta, pues va a haber un desastre. Pero es una visión malthusiana de la realidad, y la realidad no funciona así. Las sociedades tendrán que adaptarse a estas cuestiones low cost, que por un lado vemos como grandes amenazas para la economía y para los trabajadores y para los salarios, y es cierto, pero por otro lado han permitido el acceso de millones de personas a una serie de beneficios y satisfactores a los que no tenían ni siquiera el derecho de soñar en el pasado. El hecho de que los pollos sean baratos porque se producen industrialmente, porque hay granjas intensivas, tienen aspectos negativos, pero no se nos puede olvidar que comerse un pollo para muchas personas en principios del siglo XX era un sueño imposible. Hay por allá una vieja película mexicana que se refiere a eso. Un tipo que hace un pacto con la muerte porque por una vez se puede comer un pollo, un pavo, un guajolote. No me acuerdo el nombre, alguien me lo recordará. No estoy siguiendo a toda velocidad el streaming, nos volvemos locos. Pero tenemos que ver el cambio en toda su extensión en ese sentido. Entonces,
low cost y las economías de servicio y las economías subsidiarias y cosas como Uber y como Airbnb harán que la realidad cambie. Sorpresa, ni modo, habrá que adaptarse al cambio, como siempre. Lo mismo, ¿qué pasa si automatizamos todo quien cotiza? Bill Gates, curiosamente, es uno de los que ha dado una de las primeras ideas para enfrentar el problema, y es que pague impuestos quien compra robots. Es decir, tú te puedes ahorrar el salario, pero no te puedes ahorrar los impuestos. Y los impuestos que pagabas por tus trabajadores los sigues pagando por tus robots. ¿Cómo se va a calcular esto? ¿Cómo se cuantifica? Todavía no se sabe. Es decir, es un reto que tenemos que enfrentar. No basta con decir que no va a funcionar, pero evidentemente va a haber que enfrentarlo. ¿Qué opinión me merece el movimiento esperantista? Siempre me ha parecido muy tierno. Sería bueno un idioma universal, el inglés ya lo es. El problema es que siempre que hay un grupo humano, crea sus propias peculiaridades lingüísticas. Esto lo sabemos. Cuando los jóvenes se reúnen, crean un lenguaje, alteran el lenguaje. Cuando un grupo humano se separa de otro, su lenguaje evoluciona distinto que el otro. Entonces, la idea de un idioma universal a mí me parece muy enternecedora, pero me parece que no tiene ninguna posibilidad práctica por la forma en que manejamos el lenguaje, en que nos apropiamos del lenguaje. ¿Cuándo voy a Chile? Cuando me inviten. Es muy sencillo. A mí me invitan, me pagan el transporte, me pagan la estancia, me pagan la comida, y yo voy a cualquier lugar del mundo donde me dejen entrar. Y cualquier lugar de España también. Esto nunca ha sido un problema. La mayor parte de la gente se opone a los transgénicos. Me dice, señor Gato, sí, pero uno de los mejores movimientos, el de sí quiero transgénicos, está también basado en Chile. Y es un movimiento al que hay que apoyar y es un movimiento al que yo le tengo enorme respeto. ¿Qué opinión me merece Ayn Rand y su objetivismo? La más baja. La idea de que el individuo puede sobrevivir sin la sociedad se resuelve muy fácil dejando a alguien solo en cualquier lugar. El 99% de los seres humanos van a morir en breve rato cuando los dejas tú aislados. Somos un animal social, vivimos de la sociedad. Y Ayn Rand, al final, cuando tuvo cáncer, se operó echando mano de las ayudas sociales, no me acuerdo si Medicare o Medicaid, algunos de los esquemas de medicina social de los Estados Unidos. Es increíble que todavía haya gente que lea y crea. Ayn Rand es como hacer alquimia sociopolítica. ¿El ser humano hubiese podido evolucionar sin creer a los dioses? No tengo idea. ¿Qué opinión tengo de Twitter? Todo el mundo hablando de todo sin saber. Pero es que Twitter es como una cantina vieja, como un antiguo bar. También es que ahora tienen un público más grande, pero no creo que haya enormes diferencias. Esto se va a alargar hasta la una, pero a la una corto, porque si no, ya sé que estoy dejando fuera a gente que no ha llegado a sus preguntas. Corea dicen que es una nueva Tierra Santa. Yo lo estaba diciendo Kim Sung-myun, ¿cómo se llamaba? No, el reverendo Moon, que decía que la reencarnación de Jesucristo es una tontería al tamaño del mundo, evidentemente. Sí, así sí lo va a ver en diferido. Claro, se está grabando, como siempre pasa con esto. El video reseña que hice sobre tu canal, Dinosaurio sin Corbata. Me pareció bien, ya discutimos lo que discutimos, porque sé que eres filósofo y sé que te gusta mi visión sobre la filosofía. Una entrevista por videollamada cuando quieras, sin problema. Gracias por lo de Hans Rosling. ¿Se justificaría la limitación de máximo un hijo por familia en busca de reducir la pobreza en los sectores más pobres de la sociedad? No. Ya se intentó en China y fracasó. ¿Se dieron cuenta? El mayor esfuerzo para impedir la natalidad por la vía de las prohibiciones se hizo en China y no funcionó. Y la política de un hijo por pareja está en retroceso en China. Reducir la natalidad es consecuencia de reducir la pobreza, no al revés. Cuando tú, y vuelvo a decir, vean a Hans Rosling, cuando una persona pasa de ganar €1 al día a ganar 2, o $1 a ganar 2, la calidad de su vida cambia tan increíblemente. Para nosotros es muy poco, porque nosotros somos la minoría en el mundo que tiene la capacidad de tener una videocámara y un ordenador, y es una minoría. Pero cuando alguien, para nosotros un euro más o menos, $1 más o menos, no representa casi nada, pero para muchas personas es un cambio brutal en su vida. Elimina la pobreza y se estabilizará la población, y lo que ha estado pasando es que en los lugares donde se ha logrado combatir la pobreza extrema, la población ha tendido a disminuir. Donde no. La gente tiene muchos hijos para reponer, entre otros, a los que se les mueren.
y esa mortandad infantil también es una consecuencia de la pobreza. Eso, gracias. Recuerda la historia de la humanidad, cree que el ser humano necesita creer o tener fe en algo para tener orden en su vida. Necesita creer, sí. Por supuesto que hay que creer en cosas. Yo creo que la gente es buena. Tengo bases para creerlo, pero creo que la gente es buena. Repito, creo que Bach es un genio. Creo que los grandes maestros holandeses de la Edad de Oro que empiezan a pintar a la gente de la calle en vez de pintar soldadotes y cardenales y reyes, son genios de la pintura que me encanta ver. Todos creemos algo, todos creemos en que queremos a alguien que nos quiere. Todos tenemos fe. Yo tengo fe en la humanidad, por supuesto que la tengo, si no, no haría todo lo que hago. Si no tuviera fe, que es creer sin bases en la razón, que podemos convencer a la mayoría de la gente de ser un poco más respetuosa con los hechos y con la realidad. Esto no significa creer en dioses, no significa creer en fuerzas sobrenaturales, pero claro que creemos en cosas. Y esta es una de las acusaciones más brutales que se le hacen a los escépticos y a los ateos. Es que tú solo crees en lo que puedes demostrar. No. Ciertamente, de ninguna manera puedo demostrar que Van Gogh es mejor pintor que Fragonard. Para mí lo es mi apreciación subjetiva. O que Oyster Band es la mejor banda del mundo, que es absolutamente desconocida, además. Todos tenemos que creer en algo, todos tenemos que tener esta parte subjetiva que nos ayuda a enfrentar la realidad, pero eso no significa creer en cuestiones sobrenaturales o en dioses. Vélez quedó pegado con lo de la bautización, lo siento, es que voy poco a poco, chaval, lo siento. Tiene un libro bastante, los libros de autoayuda Vallatimo, si es de Parque, toda la colección de Vallatimo vale la pena, y conozco a casi todos los autores además, los recomiendo. A ver, de Nauta, sí, las actividades pseudocientíficas pueden ser consideradas como hechos antisociales en el sentido de causar daño. Sí y no. Es decir, aquí entramos en uno de los temas que ha sido fundamental para Sam Harris y es el de la intencionalidad. Mucha gente promueve y crea en las pseudociencias sin la intención de causar daño. De hecho, creyendo que hacen el bien. Entonces, el problema que tenemos es no apabullarlos moralmente, no despreciarlos moralmente, al mismo tiempo que se les explica que están haciendo daño. No pasa lo mismo con los que son verdaderos estafadores, con quienes saben que están mintiendo. Un vídeo que estoy por hacer sobre Joseph Pamies, por ejemplo. Joseph Pamies dice que te vende una hierba para que te crezca el pelo. Y él y su hijo son alopésicos, lo cual no tiene nada de malo. No hay nada que haga crecer el pelo. Él sabe que está mintiendo. Otros personajes saben que están mintiendo. Algunos no sabemos hasta qué punto creen o no creen en lo que dicen. Entonces, las pseudociencias como fenómenos antisociales y vistos así como es antisocial un delincuente que comete un delito y que sabe que lo que hace está mal, tampoco en todos los casos. Son de estas definiciones que son demasiado, se pide que abarquen demasiado y en realidad no pueden hacerlo porque pseudociencia significa también muchas cosas y es un concepto con muchos matices y muchas facetas. Si algo se le queda a la gente, lo que digo aquí es la realidad es mucho más compleja de lo que nos dicen. Es enormemente compleja. Las respuestas, las preguntas que piden respuestas simples no tienen respuestas satisfactorias, porque las respuestas generalmente son mucho más complejas. 5 libros de literatura que recomienden, no me hagan eso. O sea, he leído muy poco en la vida como para recomendar demasiados libros de literatura. Mis libros de cabecera en ese sentido son las obras completas de César Vallejo, el libro de Cuentos de la Muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, creo que es fundamental leer Soy Leyenda, de Richard Matheson. Puedo hablar miles. En Ask me lo han preguntado varias veces y he respondido varias veces sobre libros que recomiendo. ¿Quedará disponible la emisión una vez concluida? Sí. Solo a mí molesta la idea que como el espacio es muy grande, es muy probable que haya vida inteligente en otro lugar, como si el universo generara vida solo para no ser egoísta. Es que el universo no generó vida, la vida ocurrió. Perdón, bigote. La vida ocurrió simple y sencillamente. El universo no creó vida. Si lo más probable es que ocurra en otro lado, debería apasionarnos la idea y debería interesarnos estudiarlo,
pero deberíamos también hacernos a la idea de que va a ser muy difícil que entremos en contacto con esas formas de vida por lo grande que es el universo. Entonces, ¿cómo convencería a un antivacunas? No lo sé. Siempre he dicho que a los creyentes es muy difícil convencerlos y a los antivacunas es enormemente difícil convencerlos porque, como lo que hablábamos de las pseudociencias, ellos creen que están haciendo el bien a sus hijos y a las personas a las que les recomiendan que no vacunen a sus hijos, creen realmente que les están haciendo bien. Entonces, como los católicos que no quieren aceptar la pederastia de un porcentaje notablemente alto, sin ser mayoritario ni mucho menos, se hablaba de un 5%, y creo que es exagerado, lo creen tan firmemente que es muy difícil convencerlos. Cuando se habla con antivacunas, generalmente lo que se hace, como en todos los debates con quienes tienen creencias muy firmes, este debate tiene por objeto que las personas que están alrededor escuchen puntos de vista que no escucharían de otra manera. Es decir, quienes escuchan solo al antivacunas solo tienen ese mensaje. Cuando tú debates con el antivacunas, la gente tiene el otro mensaje. Tiene la posibilidad de dudar, tiene la posibilidad de cuestionar. Pero no espere nadie que en un debate con antivacunas lo va a convencer de nada, porque es muy difícil que ocurra. ¿De qué manera determina si una fuente de información es confiable? Pues fundamentalmente viendo de dónde sale. Si hay estudios científicos de organizaciones científicas, de laboratorios que tienen cierta credibilidad, cierto historial, puedes suponer que tiene ciertas bases. Si ha sido replicado, repetido, confirmado independientemente, que es la base de la ciencia, es la verificación independiente de las afirmaciones, vas sabiendo si esa fuente de información es confiable. Si es una fuente de información política, simplemente a través de la experiencia, de haberlos leído mucho tiempo y saber que no están sesgando la información, que aunque tengan sus propias ideas, esa información que te están dando es lo más completa posible y está lo menos sesgada posible. Esto es experiencia y preguntar y acudir a muchas fuentes y comparar fuentes también. Si no usa matemáticas y estadística, ¿cómo sortear los sesgos y las malas decisiones? Porque se utiliza la lógica, porque se utilizan heurísticas que muchas veces no son lógicas, pero que son útiles. Los sesgos cognitivos son heurísticas útiles. Y en la mayoría de los casos, o en la mayoría de los casos, sobre todo antes de que desarrollamos una civilización, los sesgos cognitivos nos permitían resolver problemas muy complejos de una manera muy sencilla, equivocada, pero muy sencilla, o de una manera que no era independientemente verificable. Entonces, no todo son matemáticas y estadísticas, pero las matemáticas y las estadísticas faltan en muchos aspectos de nuestra vida. Yo siempre suelo mencionar la pedagogía ha sido objeto de la filosofía, y yo siento que la pedagogía debe ser sometida a estudios científicos para saber qué y cómo enseñar mejor a los jóvenes. Hay una escuela económica que no usa ni matemática ni estadística, me parece que es la austríaca. ¿Qué opina de eso? No sé de economía, esto lo he dicho muchas veces, si es la austríaca. Perdón, es que leí la respuesta antes de la pregunta, lo siento, a Quantic y a VL. La escuela austríaca ha demostrado que no es una solución para la economía. Es lo único que sé, porque me lo dicen economistas que saben, y economistas que tienen una capacidad de análisis reconocida como Krugman, por ejemplo, ¿no? Al ser humano lo define con su conciencia o su genoma. Si es su genoma, ¿no sería el aborto una forma de asesinato? No lo sé. El ser humano lo definimos nosotros. Perdón. Es decir, tú no puedes discutir cuál de las definiciones es correcta si no te pones de acuerdo primero en una definición. Si lo esencial del ser humano es su genoma, también la masturbación masculina sería una forma de asesinato. Si lo que nos define es nuestra capacidad de sobrevivir independientemente y de desarrollarnos hasta tener una capacidad de funcionamiento en la vida, entonces no lo es. No tiene una respuesta. Nuevamente, es una pregunta tan compleja que la respuesta no es tan fácil como quisiéramos que la tuviéramos. El tema del aborto es muy complejo. Sin embargo, como en el aborto siempre entran en juego dos vidas, una real y la otra potencial, sin una vida humana completa, real, un ser humano que está allí indudablemente, que es la mujer, y un ser humano que podría no estar, que es potencialmente un ser humano, que quizás o no, que no es un ser humano
tan real, tan sólido, con una vida, con un proyecto de vida, con sensaciones, con emociones, con deseos, con ideas, como la mujer, yo creo que la decisión la debe tomar la mujer. En una vida real, con una vida potencial, yo prefiero las decisiones que toma la persona real. Estoy a favor, ¿a qué sería la oposición irracional basada en la mentira de los tratados entre países como el TTIP? A la ignorancia fundamentalmente, a una visión mágica de la realidad, a una visión donde las conclusiones las tienes antes que las preguntas. ¿Es necesario un tratado de libre comercio? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Es malo? No lo sé, porque ni siquiera se ha terminado de negociar, ni se terminará si Trump se sale con la suya. Pero lo que tenemos es a gente que no le interesa ni siquiera leer los documentos. A mí me han dicho que se está negociando en secreto y que todos los documentos son secretos. Cuando les enseño la página web del TTIP que mantiene la Unión Europea, donde están todos los documentos que ya se han negociado, y los documentos de acuerdo y etcétera, hay una cantidad para leer y para analizar y demás, nadie va y los lee. Simplemente se aferra a sus creencias, y son creencias irracionales y es pensamiento mágico. Estoy a favor o en contra de la pena de muerte, siempre he estado en contra de la pena de muerte. Por una sola razón. Una sociedad tiene que ser mejor que sus peores elementos. Si una sociedad justifica el asesinato, se está poniendo a la altura de sus peores elementos. Y una sociedad siempre debe tratar de ser mejor que los individuos. Hacemos leyes mejores que los individuos, o eso tratamos de hacer. Al que tortura no lo torturamos, porque nos volvemos sus iguales, y entonces carecemos de autoridad moral para decirle que no torture. Y hay otro elemento de carácter jurídico, y es que siempre existe la posibilidad de que alguno de los que condenas a muerte haya sido inocente. Y ahí volvemos al principio básico de Sherlock Holmes. Es mejor que un culpable salga libre, que 100 culpables salgan libres, a que un inocente sea castigado. La forma en que tratamos a los elementos más antisociales, a los peores elementos de nuestra sociedad, a los que rompen el contrato social, a los que no respetan las emociones y los sentimientos de los demás, la forma en que los tratamos como sociedad es la que nos define a nosotros como sociedad. Así que creo que en ese sentido es clarísimo que cualquier defensa de la pena de muerte es inadmisible en un mundo ilustrado. Rosendo aprendió solo a tocar la guitarra y era muy bueno, no sé, casi no he escuchado a Rosendo, tengo amigos que quieren mucho a Rosendo, es cierto, pero yo lo he oído poco. ¿Qué porcentaje de la población es atea? ¿Qué porcentaje de la población? ¿Dónde? En distintos países es distinta. Hay países nórdicos donde se habla ya de que la mayoría de la población es atea, son los que tienen mejor calidad de vida y mayor información y mejores condiciones de acceso a la información y a una educación excelente, pero no lo sabemos. No me envíes un video de los chicos de Huay Maps. Huay Maps no tiene ninguna credibilidad como no la tiene Pictoline. Es decir, son un dibujante y un productor de documentales que no están basados más que en sus creencias. Lo que hicieron sobre Siria fue lamentable, así que no lo considero una fuente como para que yo la viera, lo siento. ¿Qué opina del libertarismo? Yo opino que usted es más libertario que izquierdista. No, mira, el libertarismo es Ayn Rand para gente con conciencia, para gente capaz de sentirse culpable. Pero sigue siendo Ayn Rand. Yo soy de izquierda porque creo en la justicia, creo en la igualdad, creo en la solidaridad antes que en la caridad, y el libertarismo cree fundamentalmente en la caridad, y creo que el Estado como contrato social tiene que hacerse cargo de los más débiles, y que el Estado debe normar el funcionamiento del capital, el funcionamiento como norma todas las demás aspectos de la sociedad, solo que esto debe ser un Estado que esté muy vigilado por la ciudadanía. Un Estado transparente en lo económico, en la toma de decisiones, etc. Un Estado fiable. Pero yo creo en un Estado grande, fuerte, sólido, capaz de controlar a quienes, si no los controlas, se van a comportar mal, como ocurre en todas las propuestas anarquistas. Basta uno que rompa el acuerdo buena onda de los anarquistas para que toda la sociedad se vaya al carajo. Y esto lo hemos visto en las huelgas de policía, ¿no? Yo recuerdo que Steve Pinker dejó de ser anarquista en la huelga cuando vio lo que pasó en los disturbios y los saqueos en la huelga de policía de Toronto, creo que del 69 o del 70, por ahí. Entonces, en ese sentido, los libertarios están tremendamente lejos de mí, aunque coincidamos en algunas cosas. Y me pasa con gente como
Penn Teller, ¿no? Que tenemos, claro, grandes coincidencias en la defensa de los principios de la Ilustración, pero tenemos grandes divergencias en nuestro concepto de la sociedad. Yo creo que la redistribución por la vía de la fiscalidad es la mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades para todos, y esto cualquier libertario, la palabra impuestos lo pone malísimo, sobre todo porque generalmente son gente que tiene dinero. El libertario pobre es raro, los hay, pero yo creo que es escaso. La primera del usuario le voy a echar un ojo. ¿Qué pasa con simplemente el proteccionismo? Básicamente que tu capacidad comercial se limita y en un mundo globalizado vas a salir perdiendo. No creo que sea tan difícil ni siquiera de entender. ¿Qué opina cómo se encaran los derechos humanos en Argentina? No sé cómo se están encarando en Argentina, lo siento. La película es Macario con Ignacio López Tarso. Sí, a mí no me gusta la película, pero la premisa es muy buena, la del tío que por comerse un pollo hace un trato con la muerte, a cambio de que lo dejen salvar vidas. Se vuelve una especie de chamán mágico. Pienso que América Latina tiene un futuro prometedor económica y socialmente, y sí siempre lo he pensado, solo tiene que deshacerse en este momento de la izquierda lamentable que tiene y sustituirla por una mejor izquierda, una izquierda socialdemócrata más sólida en la defensa de los principios de la Ilustración, pero también en defensa de la democracia de verdad. Para mí, uno de los grandes problemas de América Latina es el caudillismo. Siempre buscamos un caudillo, de derechas o de izquierdas, siempre buscamos al Salvador, al Che, a Perón, a Chávez, a Somoza, al hombre que nos va a llevar al triunfo. Los pueblos no funcionan así. Las cosas se hacen entre todos, una sociedad se hace entre todos, no la hace un líder. Y ese creo que es uno de muchos problemas. Los amantes de la libertad y el individualismo se proclaman de izquierda. La derecha es liberalizadora. La derecha no es liberalizadora. La derecha solo libera a los que tienen la forma de liberarse, será quienes tienen recursos, pero esclaviza al que no tiene recursos. La izquierda, al fiscalizar al que tiene recursos, lo que hace precisamente es permitir que aquel que no los tiene se libere. Si tú tienes una empresa y puedes desarrollar tu empresa, pero tienes que respetar ciertas reglas sociales, como cuando sales a la calle. Tú puedes salir a la calle, pero no puedes abofetear a los que van pasando. Eso no es tu libertad. Tu libertad tampoco está ni en engañar a tus consumidores, ni en explotar a tus trabajadores, ni en impedir la libre competencia, ni en monopolizar, ni en engañar, ni en falsear las cosas. El que las empresas no sean controladas como somos controlados el resto de la sociedad a través de un contrato legislativo común, me parece una propuesta tan absolutamente delirante que no entiendo cómo se la pueden tragar los libertarios. De verdad, probablemente tienen ustedes razón. ¿Se puede hacer una analogía entre Norcorea y las religiones abrámicas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay un Mesías que tiene capacidades sobrenaturales. Desde Kim Il-sung, luego su hijo y ahora su nieto, se les han atribuido capacidades sobrenaturales de Mesías, de semidios o de Dios en la tierra a los tres presidentes sucesivos, que además van cambiándose el título, porque el presidente de Corea para toda la vida, para toda la eternidad, será el camarada Kim Il-sung, quien hace un manejo muy interesante, vamos a volver, de dictaduras y religión, es Hitchens en alguno de sus vídeos que hay por allí, donde explica cómo Stalin aprovechó la religiosidad que había en Rusia para convertirse en un semidios, como habían sido los zares, y como lo está haciendo Putin hoy, de la misma manera y con la misma Iglesia Ortodoxa apoyándolo, por cierto. Cuando te encuentro, creo que habrá un retroceso en los derechos de las mujeres a nivel mundial, no tengo idea. Espero que no. Al contrario, espero que haya avances. Creo que el apoyo, por ejemplo, a los musulmanes reformistas y a las mujeres musulmanas reformistas es muy importante en ese sentido. Yo espero que no. Generalmente, cuando hay retrocesos, tendemos a ir avanzando. Cuando te encuentro un tema que quizás no conozco en profundidad y quieres determinar si es una charlatanería, ¿cómo es el proceso de búsqueda e indagación que empleas? Tú buscas las pruebas que hay. ¿Qué pruebas aducen para la afirmación? Si no hay pruebas, tiendo a dudar. ¿Cómo investigaría temas sospechosos de ser una farsa como el sun gazing o problemas de salud que genera el agua fluorizada? No sé si el sun gazing es esto de mirar al sol. Sí, eso es muy fácil. La gente se ha quemado las retinas haciéndolo y no le ha hecho ningún bien. Lo del agua fluorizada hay estudios a montones sobre el flúor.
sobre lo bueno que es para los dientes y cómo no tiene ningún otro efecto en dosis correctas, como las que se utilizan en la fluoración del agua, no tienen ningún efecto negativo sobre la salud. Mientras que los que no creen en eso no tienen estudios. Tú no olvides que la idea de la fluoración de agua es la que está detrás de Dr. Strangelove, un militar enloquecido que cree que le están contaminando sus líquidos corporales con la fluoración del agua, que es una conspiración de la ultraderecha que además se apropió a la izquierda. ¿Qué opino de la gente que golpea nazis? Cuando los nazis te golpean, golpéalos. Cuando están expresando sus ideas, vénselos al terreno de las ideas. Volvemos a lo de usar sus herramientas, usar sus armas. Si tú estás deslegitimando el uso de la violencia, no lo puedes hacer mediante la violencia. Es una contradicción en términos. Creo que les haces el juego de una manera tremenda, como ocurrió con Pence, se llama, me parece, no sé, no me acuerdo cómo se llama, porque Pence es el vicepresidente. Como ocurrió con el supremacista blanco, al que golpeó otro tipo enmascarado en Estados Unidos. Tú no hagas mártires de los cavernaarios, o sea, es que es absurdo. Te puedes sentir muy bien, pero lo que estás haciendo es precisamente lo contrario. La defensa propia la defiendo, creo en la defensa propia, no soy un pacifista extremo, pero ser el agresor. ¿Qué opino de las feminazis? Creo que es un nombre muy incorrecto, muy poco afortunado para hablar de ciertas feministas de cierto nivel de radicalismo que debemos analizar, debatir y en algunos casos impugnar. La palabra la inventó Rush Limbaugh, un tipo de la ultraderecha. Yo trato de no usarla, aunque sé que es, ¿sabes? ¿Qué opinas del ingreso básico universal? El ingreso básico universal tiene que ser estudiado más a fondo. El primero que yo recuerdo que lo propuso fue Bertrand Russell, que dijo que todo el mundo debía recibir un sueldo por existir. Creo más en la renta mínima de inserción, que ya existe, es decir, una renta para aquellos que no tienen empleo, que vaya más allá de los seguros de desempleo que hay en Europa, que en América Latina, en África o en Asia son absolutamente inimaginables, pero hasta allí. Creo que es un asunto que debe analizarse a fondo y no soy yo quien lo va a hacer. Pienso que hay un punto de inflexión que abre los ojos a los creyentes. No, creo que las generaciones de ateos se van generando en la educación. Los creyentes en general no van a cambiar de punto de vista. Mi opinión sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. Hay que recordar que la adopción es un mecanismo que se hace para que los niños tengan una familia. No se hace para los padres. Y un niño tiene derecho a una familia que lo quiera, lo apoye y le dé todos los elementos necesarios para desarrollarse en su vida. Punto. Si esa familia está formada por 2 hombres, 2 mujeres, un hombre o una mujer, es absolutamente irrelevante. Los niños tienen derecho a una familia que los quiera. Y eso es lo que garantiza la adopción homosexual, la adopción monoparental también, la adopción de mujeres y hombres solos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, polisexuales, me da igual. ¿Son buenos padres o no son buenos padres? Eso es lo que debería importarnos sobre todo. Lo que nos dicen los estudios sobre las familias homosexuales, sobre las familias monoparentales, es que son tan buenas y tan malas como las otras. Es decir, que la preferencia sexual o el género de los padres o la sexualidad de los padres no es una forma de predecir correctamente si van a ser o no ser buenos padres. Así que, dicho eso, mi opinión sobre el capitalismo es demasiado amplio como para despacharlo en un minuto, lo siento. Creo que hay formas de capitalismo que son excelentes, en el sentido de que permiten la innovación al mismo tiempo que permiten la competencia, y creo que hay expresiones del capitalismo como el neoliberalismo que son absolutamente despreciables y que deben ser combatidas, y lo dicen grandes defensores del capitalismo que no se dicen de izquierda. Alguien que haya predicho el fenómeno de Internet antes que ocurriera, muchos. Si tú tienes suficientes predicciones, al final todo el mundo habrá predicho el futuro. El problema es saber cuáles son las predicciones reales y cuáles son las falsas. Junto a cada predicción acertada hay millones de predicciones que no son acertadas. Donde casi se junta la ciencia con la pseudociencia, como el detector de mentiras o la secuencia de Fibonacci. El detector de mentiras es una patraña, está demostrado, no sirve para detectar mentiras. El
me refiero al polígrafo en concreto. La secuencia de Fibonacci en la naturaleza está bajo estudio, no lo sabemos. Es interesante. La escuela austríaca es amiga de Milton Friedman y Ayn Rand, sí y no. Milton Friedman y Ayn Rand tienen puntos en común, pero también tienen puntos absolutamente separados. ¿Algún desarrollo científico-tecnológico cuyas aplicaciones le parezcan muy peligrosas para el futuro de la sociedad? Todos. Todos pueden ser muy peligrosos o no. Todos son herramientas. Cada vez que hables de un desarrollo científico-tecnológico, piensa en un martillo. Es peligroso, es peligrosísimo. Cuando un psicópata puede matar a mucha gente. Es muy útil, sí, también es muy útil. ¿Qué es lo recomendable? Usar bien el martillo. Pero no podemos atribuirle al martillo que sea bueno o malo. Y toda la ciencia y la tecnología es una herramienta así. Una posición de completo respeto, de rechazo hacia la religión como idea, de rechazo. De respeto a la gente que tiene creencias. Pero a la religión, toda la crítica, todo el rechazo, toda la puesta en cuestión de todas sus afirmaciones, todo el análisis a fondo de los libros sagrados para exhibir su irracionalidad, dentro del absoluto respeto a quienes creen, mientras sus creencias no incidan ni afecten la vida de otras personas. Es decir, en la medida en que la religión esté donde debe de estar, que es dentro del cráneo de las personas creyentes, yo no tengo ningún problema con ella. Creo que los seres humanos tienen alma, define alma y te digo. Tú me dices qué es el alma y yo te digo. Si no puedes definir el alma, no puedo yo responderte, y yo no creo que sea algo que tengamos definición. ¿El Daesh representa una amenaza potencial para América y Europa? Una amenaza potencial, sí, por supuesto, y creo que debe ser combatida. La existencia de razas humanas, y con esto vamos a ir terminando. Lo siento por los demás, que me quedan, no tantos, pero que, a ver, que queda gente fuera. La existencia de razas humanas, sencillo, no hay. El intento de clasificar las cosas de la ciencia llevó a intentar clasificar a los seres humanos de acuerdo a razas. Y esa clasificación se hizo de acuerdo a lo que se veía a primera vista: el color de la piel, el rizo del cabello, el pliegue epicántico de los ojos, y ya. Esas son las bases, y el color del cabello también. Esas son las bases que se utilizaron para hacer un sistema de clasificación de razas. Bien, esas bases son estúpidas. Hoy sabemos que no son predictores de absolutamente nada. Es decir, que ser negro no significa nada, porque hay una variedad etnológica de etnias, de grupos de población genéticamente identificables, de gente que es de color negro, que tiene la piel oscura o más oscura o menos oscura, que meterlos a todos en el mismo cajón es estúpido. Como es estúpido meter a todos los blancos en un cajón cuando hay una serie de variedades de poblaciones identificables enorme. Y lo mismo ocurre con los asiáticos, por favor. Hay variedad que no, el hecho de que todos tengan pliegue epicántico no es una minucia, en otros términos. Entonces, la idea de razas como se concibió en el siglo XVII y XVIII es absurda, no tiene ninguna base. Tenemos, por otro lado, la genética de poblaciones, que sí nos dice cosas sobre nuestros ancestros, si tenemos mayor o menor predisposición a ciertas enfermedades o no. Y en eso se está trabajando, y allí yo creo que hay muchísimo por descubrir y muchísimo por hacer. Pero cuando haces afirmaciones generales sobre gente negra, sobre gente blanca, sobre gente con pliegue epicántico, yo alucino, porque no es en modo alguno racional. Se me están apagando las luces, y esto es un aviso de que esto está por terminar, probablemente termine 5 minutos antes. Voy a tratar de responder una más. Jorge Semprún escribió que los revisionistas de la historia dicen que esta deberían escribir a los muertos porque los supervivientes la cuentan de forma sesgada. Es muy poético. Yo conocí a Semprún, un tipo genial, muy poético, pero no va así. Y hasta aquí llegamos. Voy a tratar de comentar algunas de las otras cosas que dijeron en otro momento, pero básicamente creo que he podido responder. Me quedo sin luces, me quedo sin nada, así que terminamos la emisión. Muchas gracias a todos, tienen un aguante maravilloso, un aguante estupendo. No sé si volvamos a hacer esto, me lo voy a pensar. Muchas gracias y hasta la próxima.